Orden del maestro. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, aunque más o menos, no me equivoco, seguramente la mayoría leoneses. Y es que León y Asturias tienen vínculos ancestrales, vínculos muy profundos, que empezaron cuando la pobre niña Isabel II, con 3 añitos, claro, ella tomó la decisión, por supuesto, la tomaron por ella, encargaron a Javier de Burgos la división provincial de España y ya se cometió la primera tropelía geográfica, porque bueno, era muy fácil, estaba ahí la cordillera cantábrica y era muy fácil decir, bueno, pues de aquí para el mar, Asturias, y para anterior, León. Bueno, la verdad es que geográficamente se hizo así, administrativamente se hizo así, sentimentalmente no. Sentimentalmente los vínculos siguen presentes, por lo menos en una gran mayoría de astur-leoneses. Seguimos siendo el mismo pueblo y yo, desde luego, ya como estoy al final de mi otoño, seguro que terminaré pensando así, y como yo, muchos leoneses y asturianos. Luego, estas cosas que antes prefieren ser cabeza de ratón que cola de león, pues también se llegó a esos acuerdos, porque se podía haber arreglado cuando la división por autonomías. Tampoco se hizo porque había intereses. Bien, dejemos la historia porque nos ponemos sentimentales. Hoy, David Pastor de la Puente viene aquí con dos, ¿verdad que tienen las dos criaturas aquí? No mire para atrás, camino, no mire para atrás, que no están para atrás. Esas criaturas que digo yo están aquí en la mesa. Creo que tiene los dos libros aquí, ¿no? ¿Son dos? No, eso Vamos a presentar uno. No, la presentación ya sé que es de uno, pero... mis hijos están ahí, sí, No me refería a ellos, me refería a Pero también valga... a estas criaturas. Bien, hoy nos viene con... Bueno, él es licenciado en Geología por la Universidad Complutense de Madrid, que no lo he dicho, que es la vida de Arrián. Tiene muy pocas páginas, ¿no? Es un libro que se lee en un ratito por la noche, se puede leer. ¿Has pensado en los devoradores de libros, ¿no? Bien, naturalmente, aunque no se conocían personalmente, por lo que he oído, pero a través de las redes sí se conocen muy bien. Y David, y David ha sabido elegir porque ha traído como presentadora a quien está aquí a mi izquierda, que es la coordinadora de los martes de la poesía. Los martes de la poesía es el cuarto martes de cada mes. Cuarto martes de cada mes, porque hay meses que tienen 5. Por eso hay que tener mucho cuidado de contar los martes. Los cuartos martes de cada mes, el cuarto martes de cada mes, aquí hay una tertulia poética maravillosa. El que quiera venir puede participar. Aquí se pone el atril para que el que quiera subir a leer sus poemas, o naturalmente puede ser razón de leer poemas de otro autor. Es un recital maravilloso, que se pasa muy bien. Y los leoneses estáis en vuestra casa, no hace falta invitaros, ¿de acuerdo?
Pues aquí os quiero ver el próximo, creo que es el 25, el día 25. El 25. Pues el día 25 estrenamos tertulia política. Y nada, pues dejo el micrófono a Soledad Martínez, que es la coordinadora de los martes de la poesía, vuelvo a decir, y hoy es la presentadora del libro. David sabe muy bien de quién se acompaña, y la palabra es tuya. No sé, ¿verdad que tenía Un aplauso. Buenas tardes, queridos amigos. Pues es un placer estar aquí hoy presentando a David y a Camino. Ahora diré sus apellidos. Un placer, me daban las gracias. Yo he dicho que va de gracias nada, un placer para mí estar aquí con vosotros, con un gran autor y una gran pianista. Pues sí, es cierto que personalmente no nos conocíamos, pero a través de su madre, que es una gran amiga mía, por supuesto que sí, me hablaba de su hijo, de sus libros y de todo su caminar por el mundo de la literatura. Voy a hacer una pequeña presentación de él. David Pastor de la Puente, licenciado en Geología por la Universidad Complutense de Madrid, 1999. Vive en Manzanares del Real, donde realiza estudios en arqueoastronomía sobre los restos de estructuras y pinturas rupestres del Calcolítico y la Edad del Bronce. Ha publicado un ensayo sobre arqueoastronomía y arqueología de la Pedriza con el Ayuntamiento de Manzanares y otras dos obras relacionadas con la Edad de Bronce: los pueblos de mar en el Mediterráneo y la cultura celta en la fachada atlántica. También ha publicado un cuento sobre historias de miedo basado en las segundas partes de los clásicos. Esta formación le proporciona una base sólida para crear una narrativa históricamente fundamentada con profundo conocimiento. Es una novela histórica, ¿no?, que fusiona de manera magistral la realidad histórica con un relato lleno de aventuras y desafíos, donde la supervivencia de la civilización celta está en juego y el paisaje de la época. Su interés por la historia, la arqueología y las culturas antiguas, como la celta y la druida, es el motor de su producción literaria. En resumen, David Pastor de la Puente es un autor que combina su formación científica en geología con una gran pasión por la historia y la arqueología, lo cual se refleja en sus novelas históricas, como el libro que hoy presentamos, La druida de Albián. Y es también un verdadero placer presentar a Camino de la Puente, una pianista maravillosa y una amiga muy querida. Su talento y sensibilidad al piano siempre logran convencer, pero hoy su música tiene un significado aún más especial. Acompaña con el corazón a su hijo en la presentación de su libro. Es un hermoso gesto de amor y arte compartido que une las notas y las palabras en una misma emoción. David Pastor de la Puente, la palabra es tuya. Bueno, pues buenas tardes o buenas noches, y lo primero agradecer al Centro Asturiano de Madrid esta oportunidad y bueno, reiterar mi agradecimiento otra vez. La verdad que, bueno, la sala es preciosa y bueno, efectivamente pues presentar ese libro con la compañía de mi madre tocando el piano, pues eso es una cosa que nunca olvidaré. Así que os agradezco mucho vuestra asistencia. La verdad que sé que la tarde
tarde-noche es complicada, lloviendo. Y bueno, creo que mi madre va a tocar ahora, ¿no? Y yo voy a presentar el libro luego, así que tendremos ocasión. Bueno, yo la verdad que estoy emocionada por ser la madre del artista. Y voy a interpretar una obra muy querida para nosotros, para toda la familia, como es la fantasía en pronto de Chopin.
Pues bueno, voy a presentar ahora el libro, oficialmente, ¿no? Entiendo que cuando uno presenta un libro normalmente no hay dudas ni preguntas, porque uno normalmente no ha conocido el libro, no lo ha leído, ¿no? Pero voy a hablar un poco del marco temporal y de dónde se ubica la novela, porque he intentado que dentro de que es una ficción, porque es una novela, esté bueno, pues basada en hechos, vamos a decir, que en un marco real, temporal y geográfico. Y he intentado añadir en la novela aquellos detalles que me parecen relevantes de una historia que muchas veces no se conocen. Entonces, bueno, yo me suelo mover mucho, la verdad, cuando hago presentaciones, me suelo levantar. A mí me gusta que hagan preguntas, la verdad me siento cómodo y de hecho agradecería que hiciesen preguntas. Bueno, este libro se llama La druida de Albion. Albion o Albion era el nombre antiguo que se daba al Reino Unido. En realidad es el libro 2, hay un libro 1 y luego viene un libro 3, es una trilogía, que la trilogía pues se terminará este año. Entonces se desarrolla hacia el año, bueno, lo pone aquí, 1156 a.C. Hay una cosa interesante, en esa época fue una etapa de unas inundaciones muy grandes en el Reino Unido, vamos a decir que las inundaciones de las proporciones eran enormes y incluso fue difícil la agricultura y la subsistencia debido a las grandes inundaciones que había en aquella época. Coincidió con la llegada de un meteorito y además ese meteorito coincidió con una cosa que se llama el ciclo de 18,6 años de la Luna. La Luna tiene unos ciclos astronómicos complejos, en la antigüedad se conocían, y entonces coincidió ese meteorito con ese ciclo de la Luna con esas inundaciones tan persistentes. Y a la vez en el Mediterráneo hubo unas sequías enormes, fueron unas sequías tremendas que produjeron muchos movimientos migratorios y bueno, tal vez alguno los haya oído, ¿no? Es un poco la etapa de los pueblos del mar donde hay muchas guerras y es una etapa muy convulsa y donde se empieza a desarrollar pues mucho de ese mundo, vamos a decir, relativamente violento que se produce desde la Edad de Bronce, el año 1500 hasta nuestros días. Entonces, bueno, pues vale, he puesto una foto de Stonehenge. La novela se sitúa aproximadamente en el suroeste de Inglaterra, pero cerca de Stonehenge. He puesto esta imagen porque es bastante bonita y actualmente se estudia este monumento porque que hay muchos conocimientos, bueno, se sabe que hay muchos conocimientos que se perdieron durante miles de años. Estos monumentos no solamente son capaces de resaltar las posiciones de los astros, sino que también predicen eclipses, etc. Lo cual implica un conocimiento muy amplio de los movimientos astronómicos. Entonces, bueno, en la novela pues también se visita esto. Voy a leer una pequeña, no sé si se podrá leer ahí, pero bueno, es como un extracto del libro, ¿vale? Lo voy a leer ahora. Hacia el año 1160 a.C., las islas del Reino Unido están siendo asoladas por unos años de fuertes inundaciones que han coincidido con el paso de un gran cometa y el cambio al ciclo menor de la Luna cada 19 años. Mientras tanto, en el Mediterráneo, la sequía es, en ese momento, uno de los factores del hambre y las guerras que terminan con los poderosos estados y el colapso de las civilizaciones. Nilda, que es una protagonista, es una metalúrgica, en realidad es una mujer que se dedica a la metalurgia, viaja con su familia al mundo atlántico. Sale desde su poblado, que está en Madrid, la Comunidad de Madrid, en La Pedriza. Son sitios reales, la verdad. He intentado ubicarlo realmente. En el centro de la península ibérica y recorrerá las costas de los pueblos celtas con fuerte influencia de las doctrinas druidas y sus tradiciones. En su viaje se encontrará con una reina demasiado joven, una druida con asuntos pendientes y la ambición por el control de las rutas del estaño, imprescindible para fabricar bronce. Esta etapa, que es sobre el año 1100, 1200, al igual que el petróleo es muy importante ahora y ha sido importante pues, todo el siglo XX también, en aquella época lo más importante era el estaño. El estaño es un mineral no muy abundante,
que mezclado con el cobre puedes fabricar bronce. Y curiosamente, para fabricar bronce, este estaño, casi todo el estaño que hay en el Mediterráneo, en estos países en España y tal, casi todo el bronce proviene del Reino Unido, de una zona del sur que se llama, bueno, de Cornualles. Entonces, es una etapa en la que hay una gran movilidad, donde hay unas grandes rutas comerciales que actualmente nos parece difícil de creer, pero está bien documentado, y casi todo el estaño venía del Reino Unido. Es curioso, ¿no? Porque uno piensa que hace 4.000 años pues, podía haber esas rutas marítimas y esas rutas comerciales, pero bueno, lo cierto es que sí, ¿no? Está muy documentado. Se han hecho muchos análisis de todos los restos que han encontrado, análisis isotópicos, y bueno, se sabe bien. Hay otros países, por ejemplo España también tenía estaño, no tiene estaño, pero fundamentalmente es estaño británico. Entonces, las rutas que habían desde el Reino Unido hasta Israel, o toda la península de Anatolia, o Egipto incluso, viene fundamentalmente del Reino Unido, lo cual hasta hace unos años no se sabía, pero bueno, es algo que puede parecer sorprendente, pero es cierto. Bueno, para nosotros el mundo celta, nosotros lo que siempre pensamos pues, es en Escocia, o en Galicia, o en Asturias, o en la Bretaña francesa, ¿no? Y bueno, efectivamente es el mundo celta, pero el mundo celta es fundamentalmente toda la fachada atlántica, desde Huelva, pasado por casi toda la península ibérica, o sea, hasta Zaragoza, el Reino Unido, hasta las islas del norte de Escocia, ¿no? Es muy interesante. Yo en el libro he intentado enlazar algunos elementos de estudios relativamente conocidos, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que la lengua que se hablaba, la lengua celtíbera, que se hablaba, por ejemplo, en la zona de Zaragoza, es una prima hermana del irlandés entonces, o del gaélico actual. Entonces, claro, es una cosa curiosa porque este mapa, que es de un profesor de Oxford que se llama Barry Cunliffe, es muy interesante. Normalmente la idea que se tenía de los celtas hace poco es que eran pueblos que venían del centro de Europa, pues sobre el año 700, 800 a.C., pero ahora se cree, este señor es uno de los que lidera ese movimiento, pero en general se acepta que esa cultura es una cultura muchísimo más antigua, que proviene probablemente al menos desde el segundo o tercer milenio antes de Cristo, y hay gente que lo sitúa más allá incluso. Entonces el origen, donde él dice que están las raíces del corazón del mundo celta, pues es la fachada atlántica. Entonces en esa fachada atlántica hay mucho comercio, hay mucho intercambio, y hay una cultura bastante común. Hay que tener en cuenta que el mundo celta es muy grande, y hay una lengua que no es 100% común, pero vamos a decir que lo que llamaríamos el celta, la lengua celta, es como una lengua franca, que más o menos se hablaban dialectos. Como he dicho antes, un estudio reciente de la Universidad Complutense señala, por ejemplo, que la lengua, el celtibérico de Zaragoza y la lengua que se hablaba en Irlanda es una prima hermana. Lo cual es una cosa interesante, porque vemos que hace ya 4.000 años en gran parte de Europa pues hablábamos una lengua es que era común, ¿no? La gente se podía entender con sus variantes y sus pequeños dialectos. Como he dicho antes, si a alguien le apetece hacer preguntas, yo no soy un experto en esto, pero bueno, la verdad que he tenido la ocasión de documentarme mucho, y si me suena o puedo remitirle a alguien que sepa más, pues yo encantado de responderle, ¿no? De hecho, como he dicho, hasta me gusta. Bueno, entonces la novela empieza que Nilda tiene un hijo, y ese niño pues está en la zona de aquí de la Sierra del Guadarrama, y entonces al niño pues le gusta mucho hablar con el druida de su zona. Sabemos que los druidas eran no tanto hechiceros, sino más bien como filósofos, y ocuparían lo que ahora mismo hacen los científicos, ¿no? Hablan mucho del tamaño del universo, el funcionamiento de los astros, también de las recetas medicinales, en fin, era muy variado, ¿no? Legislaban, y de hecho los druidas eran más poderosos que los reyes. El rey no podía hablar hasta que el druida hablaba. También había reyes que eran druidas y reyes, ¿no? Y había druidas hombres y druidas mujeres. De hecho, una cosa que resalta el libro, también las protagonistas, es que en el mundo celta el papel de la mujer
es muy preponderante. Se sabe pues que muchos personajes históricos muy importantes del mundo celta han sido mujeres. Creo que luego me parece que lo comento un poco. Hay muchísimos estudios, una cosa que no está en cuestión. Nadie cuestiona, por ejemplo, que los ejércitos celtas eran de hombres y mujeres, eran ejércitos mixtos, cosa que a los romanos les chocó mucho, pero hay crónicas de generales romanos que decían que les daba buena impresión, ¿no? O, por ejemplo, cuentan que la reina búdica situaba en la segunda fila a las mujeres, y bueno, que hay muchas anécdotas sobre el mundo de las mujeres y el druidismo, y también sobre la lucha, ¿no? Porque al final el mundo celta es un mundo bastante guerrero, la verdad. Vale, he traído dos fragmentos del libro, los voy a leer. ¿Los podéis leer ahí? Los voy a leer despacio. Uno es de la primera parte, habla un poco, bueno, lo voy a leer, y luego más adelante hablo de... ¿Se ve? Bueno, lo leo despacio. ¿Lo veis? ¿Veis la letra? No, ¿se me oye? Sí, vale. Vale, pues este es un pequeño fragmento, ¿vale? Hace ya casi medianoche que el sol quedó bellamente encajado en la ventana. Todo el resto de la estructura parece sólido, como si no hubiese hueco alguno salvo la ventana solar. La posición de las piedras con su juego de perspectiva ha creado esa sensación de oscuridad y opacidad que ha permitido resaltar de forma soberbia los últimos rayos del sol, de los últimos rayos del año. La imagen ha sido asombrosa. Ahora la luna nueva debe ocupar su sitio con su ausencia. No se la podrá ver, pues en este momento se destina la transformación en esta noche que será la más larga del año y la más oscura, sin la luz de la luna. La noche más oscura y más larga de su ciclo, después de 19 años. Las horas en silencio y el frío aumentan la solemnidad del cambio. La gente se pega más unos a otros como intentando compartir algo del calor que les queda y el sentimiento que les embarga. Tras la espera, la luna no aparece con claridad, sin embargo, una ligera silueta circular, tan negra como el cielo se sitúa en su ventana, por encima de donde estuvo el sol. El momento es tan intenso que algunas personas rompen a llorar de emoción. La mayoría de la gente pasará la noche esperándola a ella otra vez, saliendo por el sureste, convertida ahora en el sol. Cuando se haya producido la gran transformación, sus vidas serán más completas. Habrán aprendido a perdonar, a respetar a los demás, como hacen los astros en el cielo, a compartir sin pedir a cambio, a la transición pacífica que la luna y el sol les han enseñado, al cambio sin violencia. Bueno, explico. Una de las múltiples posibilidades que tiene el monumento de Stonehenge es que a medida que va pasando el año, desde agosto hasta diciembre, la luna, por una ventana en particular, se percibe cada vez más pequeña, hasta que desaparece. Y la orientación manipulada, obviamente, del monumento hace que el sol vaya cobrando más importancia, de manera que en el solsticio de invierno, en la noche más larga y la noche más oscura, la luna llega a un momento que desaparece del todo, es totalmente oscura. Y entonces, en cambio, el sol aparece, antes de desaparecer el sol, claro, antes de ponerse el sol, aparece por la ventana que antes estaba la luna. Entonces, bueno, esto es una cosa que se conoce y bueno, pues se habla de que está muy ligado al hecho de que la luna en la noche más oscura se hunde, el sol, vamos a decir que adquiere un poco sus propiedades, pero también se hunde, hay una noche como que es muy oscura y luego al día siguiente hay una especie como de, vamos a decir que de renacer y el sol aparece, es como si fuera, pues, bueno, pues un renacer, ¿no? Entonces, dicen que muchos de los cuentos en Occidente están basados en el hecho de que tras una noche muy oscura y muy larga, pues se produce un amanecer y una especie de resurrección. Muchos de los cuentos, parece, de Occidente están en parte basados en esas tradiciones. Bueno, entonces pues en el libro, el primer capítulo habla un poco de esto y luego ya se mete más en la novela, porque la novela realmente es una novela de aventuras, vamos a llamar de aventuras, podemos llamarla de aventuras, pero que, bueno, que intenta tocar estos asuntos, ¿no? Bueno, yo he hecho esta novela un poco, y en el libro sale,
basado en las cosas que hay en donde el protagonista nace, ¿no? En Manzanares el Real, como ha dicho antes Soledad, tuve la ocasión de hacer un ensayo con una coautora, una arqueóloga y el grupo Arqueología de Manzanares, ¿no? Y bueno, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay esas 4 marmitas, son como 4 agujeros en el suelo, y bueno, los agujeros no están hechos al azar. Cada uno de esos agujeros representa una luna llena, la luna nueva, el cuarto creciente, el cuarto menguante, ¿no? Bueno, esta foto aérea no se aprecia y está orientado exactamente, ¿no? Así. Entonces, pues el edificio que hay abajo es la ermita de Peña Sacra y es donde había un antiguo templo druida, ¿no? Entonces, pues paseando por los montes cercanos al municipio, no es difícil encontrar algunos de los restos que relacionados con la luna, con el sol, con pinturas rupestres, con calendarios lunisolares, que bueno, hoy en fin, nos llevaría un tiempo largo, ¿no? Pero que reflejan un conocimiento muy profundo de la astronomía, que obviamente un profesional de astronomía ahora por supuesto tiene, pero la gente de la calle actualmente no tiene, o sea, cómo son los ciclos y qué significan y cómo se van alternando, ¿no? Pues bueno, eso pues lo hemos perdido, vamos a decir, ¿no? Los 2 agujeritos grandes, los más grandes, uno representa la luna nueva, la luna llena, está orientada al ciclo mayor que parece cada 19 años por la montaña y coincide con el solsticio de verano, y la otra, que es la segunda más grande, es la luna nueva y coincide con el solsticio de invierno, con el ciclo de 19 años mayor, y luego las otras son lunas cuarto creciente y cuarto menguantes, que coinciden también con las posiciones correctas de la luna, y las 4 coinciden con los solsticios y con los equinoccios, representando de alguna manera las estaciones del año. Entonces, claro, las lunas y cómo están orientadas es algo real, ¿no? También sale en el libro, pues representan un poco ese conocimiento que tienen la astronomía y cómo ellos en su cultura pues eran capaces de identificar lo que para ellos era importante con esas estructuras también que nos encontramos todavía, ¿no? Sin ninguna vergüenza, quien quiera puede preguntar lo que quiera. Digo que algunas cosas son un poco complejas, tiene algo de astronomía, pero bueno, he hecho aquí esta foto, no se ve muy bien, pero esas son las marmitas. Vale, ahí está Peña Sacra. A ver si hay alguna más. Ah, mira, perfecto. Vale, esta es una de ellas. Vale, uno llega ahí y al principio pues uno bueno, le parecen unos agujeros en el suelo sin gran relevancia, ¿no? Empieza a cobrar relevancia cuando tú mires donde apuntan y ves que apuntan a un sitio donde sale la luna y donde se mete solo cada 19 años y está bueno, muy documentado en toda la fachada atlántica, que era un momento muy importante, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, la marmita a la izquierda, cuando uno mira la luna en cuarto creciente, así como media luna, durante la noche, lo que se ve es la luna normal, o sea, la luna que brilla, un halo que es como bastante brillante, y si nos fijamos por la izquierda y la noche es clara, veremos como que todavía podemos ver el contorno, que está en negro, del trozo de luna que nos advierte, ¿no? Ese contorno realmente se puede advertir un poco, si luego vamos a escribir luna llena, cuando haya el cuarto creciente lo podéis ver. Ese contorno oscuro se da a la reflexión al reflejo de la luz del sol contra la Tierra y la Tierra contra la Luna. Entonces, claro, ellos lo que hacen es la marmita a la izquierda. La marmita a la izquierda no solamente es el trozo de luna, sino que es el reflejo más lo que se ve. Ellos querían representar no solamente la luz, o sea, la luna, sino también la luz, ¿no? Y representa la primavera. Para ellos el cuarto creciente está orientado al equinoccio de primavera. Bueno, aquí en la cita, bueno, aprovecho, ¿no? Bueno, si se traza una línea recta entre las 2 marmitas grandes, pues casi llega hasta la zona de la luna, ¿no? Entonces, esta es una cita de un autor griego del siglo IV a.C. que dicen los celtas que la luna vista desde la Tierra parece estar a muy poca distancia. Se lleva la cuenta de un dios que visita la isla cada 19 años, el periodo en el que las estrellas retornan a su posición en el mismo lugar. En el momento de su aparición, Dios toca la lira y baila constantemente a través del equinoccio vernal, que es el equinoccio de primavera,
hasta la salida de las Pléyades. Bueno, entonces, bueno, aquí la foto nos aprecia, está casi en línea, no está totalmente en línea porque debido a que el eje de la Tierra ha variado, estaba en línea perfecta en el año 1753 a.C. Entonces, esa posición de la Luna, que nos puede parecer ahora irrelevante, eso solo sucede cada 19 años, ¿no? Y bueno, cada 19 años los celtas hacen un montón de celebraciones. Entonces, lo relevante del libro es que ese ciclo de 19 años coincide con el cometa, coincide con la época de inundaciones y coincide con el nacimiento de la protagonista, que es una chica, bueno, es una chica cuya familia es irlandesa, pero bueno, ella nace en el Reino Unido y su padre es un aprendiz de druida y ella se convierte en reina por herencia, ¿no? Su madre es la reina y entonces, pues bueno, esta protagonista se llama Aine, pues a ver si aparece por aquí. Bueno, aquí en Dolmen, también de Peñasacra, pues claro, evidentemente en la misma zona. Si alguno quiere acercarse a Manzanares un día y tenemos ocasión, pues yo estaré encantado de enseñarle estas cosas y otras más espectaculares. A mí me parece espectacular, ¿no? Mi mujer siempre dice que sea prudente, porque luego la gente se decepciona, pero la verdad que no, que es totalmente espectacular. Y no sé cómo nos salimos en National Geographic todavía. Bueno, nada, he hecho una representación. La chica de la izquierda pelirroja es la reina, el otro es una amiga suya, que también está en el consejo. La he presentado aquí porque en el libro pues, es una de las guerreras habituales y muy respetada en su pueblo, ¿no? Y está hablando, bueno, es un momento en el que la chica es muy joven, hay varios asuntos en el poblado que son preocupantes y la druida oficial pues la dice que hasta que no se case pues no se van a arreglar las cosas, ¿no? Y bueno, pues la novela se desarrolla por ahí. He traído algún pequeño resto de lo que se encuentra en Manzanares, pues es un hacha de la de bronce, ¿no? Entiendo que cuando uno piensa, como antes he dicho, en los celtas, pues siempre piensa uno evidentemente en Asturias, en Galicia y en Irlanda, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Pero bueno, ya digo que aquí también había celtas y aunque parezca increíble, en Sevilla había celtas. En el castillo de Manzanares, una de las piedras que se usa para hacer el castillo, pues es una placa donde, bueno, esto es del grupo Arqueología de Manzanares, ¿no? Del libro que hicimos, ¿no? Y entonces aquí pues hay una inscripción difícil de leer, pero bueno, dice algo así como Monis, hijo de Alonis, del clan de los Bocuricanos, de 30 años, y hace aquí. Bueno, los celtas, dentro de su poblado, más que ciudades, que tenían eran poblados y clanes, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un resto, ya es relativamente reciente porque está escrito en latín, cosa que los celtas, vamos a decir, antes del siglo II o III de nuestra era no escribían, ¿no? No es que no querían escribir realmente, o sea, por ejemplo, los druidas no es que fueran iletrados, se sabe que escribían en griego, escribían en latín, pero para ellos no escribían en celta. El celta escribía porque el sonido que ellos emitían era como algo sagrado. De hecho, cuando uno quería convertirse en druida, pues tenía que pasar un periodo largo de años estudiando, aproximadamente unos 20, tenía que memorizar muchas cosas, tenía que ejercer un esfuerzo intelectual muy grande sin la ayuda de la escritura. Ellos valoraban no hacerlo sin la ayuda de la escritura. Entonces para ellos era algo sagrado no escribir. No es que en aquella época los pueblos del Mediterráneo supieran escribir, los pueblos de la fachada atlántica fueran más brutos en escribir, no es que no querían escribir, eso es el asunto. Bueno, no os voy a desvelar el libro, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, he cogido un par de citas, ¿no? Porque claro, el libro tiene bastante acción. Creo que es un libro que es, bueno, bastante, yo creo que es emocionante y un poco, bueno, pues es emocionante. Entonces he puesto aquí un par de citas, ¿no? De Diodoro. Las mujeres celtas eran conocidas por su fuerza y su coraje y participaban activamente en las batallas junto a los hombres. Bueno, no solamente es de este autor, o sea, Julio César dice lo mismo, ¿no? Julio César comenta que no es raro ver a las mujeres luchar porque lo hacen con frecuencia en las batallas y que incluso junto a los hombres, que incluso lo hacen mejor que ellos. O sea, era una cosa frecuente, ¿no? Al principio para los romanos era algo chocante, pero bueno,
Y por ejemplo debajo dice: vestidas de negro, verdaderas furias, blandiendo el acero. En las tribus británicas, al igual que los hombres, las mujeres se presentaban al combate con el cuerpo pintado de azules dibujos geométricos. Así que esto que vemos en las películas pues parece ser que está bastante documentado, ¿no? Es verdad que estas citas son, bueno, pues de las más antiguas, suelen ser como del siglo IV o V a.C., pues son griegos, y las más recientes, pues bueno, pues el siglo III, IV después de Cristo, ¿no? Entonces el mundo donde se desarrolla el libro es mucho más antiguo, son 2000 años antes, ¿no? Pero bueno, sí que parece ser que hay muchas cosas que habían cambiado poco. Bueno, en Manzanares es un altar celta, pues está muy escondido en la montaña, lo he puesto porque también habla el libro, ¿no?, de la primera luna llena de Semana Santa. Hay un día al año, bueno, un día cada equinoccio, que el sol y la luna salen por el mismo sitio, es decir, el sol sale por un sitio, la luna sale por otro. Si os habéis fijado, el sol va cambiando de posición según sale, es decir, en verano sale por el nordeste y en invierno por el sureste, y la luna hace lo mismo, solo que la luna lo hace 12 veces al año, ¿no? Entonces hay 2 días al año, que es la primera luna llena de Semana Santa, bueno, de primavera, que coincide con nuestra luna llena de Semana Santa, no es casualidad, como os podéis imaginar, y también ocurre la misma primera luna llena del equinoccio de otoño, ¿no? Entonces, en muchas culturas, la Pascua judía, en los celtas, el calendario empezaba con la primera luna llena de Semana Santa, que es la primera luna donde es el primer día donde el sol y la luna salen por el mismo sitio. Entonces, claro, tú te sitúas en el altar, aquí no se aprecia muy bien esta porción, pero tú te sitúas en el altar y hay una piedra con unos dibujos que señalan exactamente el punto por el que sale la luna y al día siguiente por donde sale el sol. Y esto solo ocurre ese día. Y ese día pues hacían algo, ¿no? Y ya digo, esto es una cosa que actualmente se está estudiando mucho en toda Europa, pero aquí en Madrid lo tenemos, pero lo conoce poca gente, la verdad. Ese es el altar ya de día, visto desde un lado, claro, un sitio que está ya, bueno, pues, la foto no se aprecian bien, ¿no? Allí es una piedra grande, a la izquierda hay unos arcos grandes, claro, hay que situarse en el año 2000 a.C., son piedras que pesan toneladas, ¿no? De hecho he hecho unas fotos, aquí no se aprecia muy bien, he hecho la foto real de la izquierda, claro, he hecho un boceto de la derecha. La grande es la luna, tiene una especie de pequeño relieve en el centro derecha arriba que representa uno de los cráteres de la luna que suelen verse bien, y luego hay una especie como de forma que parece como un triskel que representa el sol. Entonces sale el sol y la luna justo por el mismo punto. Esa es la piedra que hemos visto hace un momento, o sea, voy para atrás. Esa piedra de la izquierda alta tiene marcado eso. Bueno, y bueno, pues el libro pues un poco versa también sobre el asunto de los astros, la cultura y las aventuras que les ocurren, ¿no? Las tradiciones que tenían, ¿no? Aquí es otra de las protagonistas, esta es Nilda, que es una mujer metalúrgica, se dedica a la metalurgia, vaya, y Irene, que acaba de llegar a Brigantia, que es lo que la mayoría de los autores consideran que es La Coruña, y otros investigadores consideran que es Betanzos, pero bueno, pues probablemente sea La Coruña. Y entonces, pues en uno de los mercados artesanos, pues ella, la reina, que es la chica pelirroja de la derecha, pues estaba observando cómo la otra mujer hace la espada. Pero bueno, no voy a contar gran cosa del libro, porque si todo el libro... Bueno, pero una cosa, la aleación, yo no entiendo nada de geología, pero bueno, de metalurgia, pero la aleación que era algo secreto. No, no. Bueno, no sé. Lo que sé que es bronce, y el bronce es estaño con cobre. Es estaño con cobre. Lo que sí que es verdad que... vamos a decir que los druidas tenían una importancia tremenda, y el conocimiento no se sabe bien, hay varias líneas de investigación, hay diferentes autores que piensan una cosa o la otra, pero es posible que a partir de el año 1500 más o menos los druidas lideren más el conocimiento y sea como más cerrado para sus discípulos, y que ellos interpreten los astros, y claro, el que es capaz de interpretar los astros
él tiene un poder tremendo. Si tú eres capaz de interpretar un eclipse, es que interpretas la voluntad de Dios. Entonces eso es un poder tremendo. El conocimiento del funcionamiento de los astros parece ser que en las etapas finales del bronce y del hierro, o sea, ya más recientes, parece ser que era como un poco cerrado. Pero antes en la etapa, por ejemplo, de la construcción de Stonehenge y tal, parece ser que el conocimiento era como más abierto, no estaba tan liderado por un grupo. De hecho, el fragmento que he leído al principio no lo refleja aquí, pero habla de que todo el pueblo va a ver el fenómeno, que la luna se oculta, que es el momento en que la luna se pierde, y entonces ese fenómeno es conocido por todo el mundo, y entonces hay unos que están observándolos, que son, bueno, como aristócratas, ya empezaba a haber comercio, y entonces ellos creen que lo que hace falta es un grupo de personas especializadas que de alguna manera dirijan eso. De hecho, se piensa que Stonehenge es un gran monumento cuyo conocimiento está manipulado para decir determinadas cosas, ¿no? Entonces, por resumirlo, es posible que en etapas muy antiguas casi todo el pueblo comulgara y tuviera conocimientos muy comunes, y en etapas siguientes fuera más un grupo más reducido de especialistas. Pero en cuanto a la metalurgia, en principio, para hacer espadas creo que lo sabía hacer casi todo el mundo. Luego sí que es verdad que los celtas tienen una fama muy grande en el arte, ¿no? Voy a leer el otro fragmento, me parece que este es más largo, Sí. Vale. Bueno, está la chica pelirroja, que es la reina, está mirando a la otra mujer, que es más mayor, tiene unos 40 años, la chica es muy joven, tiene unos 19, 18, y entonces la chica, que realmente es la reina, que viene desde Albion, desde el Reino Unido, tiene un séquito, se queda mirando como la mujer trabaja el bronce, y entonces, bueno, dice, bonito y fino, una obra de arte metalúrgica, brigantina. Claro, ella piensa que la chica que lo está haciendo, la mujer que lo está haciendo es de allí, pero no es de allí en realidad. Debes de tener una gran experiencia en tu trabajo, mujer, añade la chica. Nilda, que es la que trabaja el bronce, piensa, no es de aquí, saluda con la cabeza y responde, gracias, sí, le he dedicado mi vida. Aine, que es la reina, asiente reconociendo su trabajo y le da el brazalete a Enya, que es la amiga. Artesana, nos llevaremos algo más. Coge una espada con la mano derecha y la contempla un rato. Luego la mueve deslizándose suave dentro de su mano y aumentando la velocidad hasta que se hace evidente que la chica tiene un nivel de destreza muy avanzado. ¿Qué bien hecha es trabajo tuyo? Sí, dice Nilda a la chica pelirroja, temiendo que sea un ayudante de la reina. Vamos a comprarla, le dice Enya, que se acerca y le da a Nilda el pago. Gracias, la espada está hecha con hierro y carbón, es acero. Claro, en aquella época empezaba a hacerse carbón, empezaba a hacerse acero. El acero es hierro con un porcentaje aproximadamente de un 4% de carbono. Y dice la reina, que realmente la reina es una aprendiza de druida, es muy culta. Dice, lo sé. ¿Qué proporción de carbón has usado? Pregunta la reina. Una parte de 25, contesta ella. Como las nuestras que empezamos a hacer en mi tierra, Albion, en el oeste de la isla, dice Aine. Nilda repite dubitativa Albion y piensa, ¿no será esta chica en lugar de un ayudante y lleva un buen séquito? En ese momento se acerca a Cinia, a la que Aine la reconoce inmediato. Claro, este fragmento está sacado de contexto, y en el libro se entiende. Hola Cinia, qué bueno volver a verte. ¿Estás en este puesto? ¿Tú también forjas espadas? No, solo las hace Nilda. Yo le hago compañía, dice la chica con timidez ante la reina, que hoy tiene un aspecto más real y llamativo, porque se la encontró el día antes, vamos. Nilda, te llamas, debes estar muy orgullosa de tu trabajo. A lo mejor te hago más encargos. Y mirando a Cinia añade, tu amigo, el de ayer en el dolmen, el que se llamaba Arlen, ¿dónde está? Me gustaría volver al bosque a hablar con él. Nilda es su madre, se lo diremos, responde la joven. La reina saluda con un gesto amable y mantiene sus ojos en los de Nilda, como si pudiese atravesarla y leer los pensamientos. Con una mirada prolongada que no es de alguien corriente, una mirada digna de una bruja o una druida que fuese capaz de escudriñarte el alma. Una persona excepcional como tu hijo se reconoce al instante, aunque para muchos es imposible verlo. No me equivoco, ¿verdad? Suele tener pocos amigos. Así es, dice escuetamente Nilda, que tiembla y parece que se hubiese trasladado en el tiempo a la presencia del faraón, y a pesar de toda su experiencia, le cuesta sostener la mirada a la joven.
Buen día, por favor, denle mensaje a Arlene. Me placería volver a verle esta tarde, dice Aine seca y educada. La reina se va caminando con seguridad y porte por el pueblo. Linda se queda más blanca que de costumbre y con cara de angustia. Cinia la mira, sin comprenderlo del todo, y añade: esa era Aine. Bueno, el asunto es que el día anterior su hijo se encuentra con la reina y, claro, Nilda, que es una artesana, no le da miedo que se junte que coincida con personajes de la aristocracia, ¿no? Porque ellos son personas bastante humildes que se ganan la vida forjando y básicamente son en parte como vendedores ambulantes, ¿no? Bueno, ya digo que el libro tiene diferentes etapas, ¿no? Hay una etapa en la que engancha con una historia que viene en las tradiciones irlandesas muy antiguas de cómo los primeros irlandeses venían de la península ibérica, ¿no? Y bueno, por aquí saliendo desde Brigantia, que se asocia a La Coruña, en la península ibérica, barcos de guerra alcanzan Irlanda. Son los descendientes de los actuales irlandeses. La leyenda de los reyes milésicos pertenece a la tradición oral irlandesa cuyo origen es incierto en el tiempo. Eso es la leyenda de Beogan. Es una leyenda, bueno, es que igual alguno lo conoce. ¿Lo conocen? ¿No? Bueno, en la leyenda de Beogan dicen que por eso se construyó la Torre de Hércules, que se ve un humo al fondo en el océano mirando hacia el norte, y entonces pues un grupo de 7 barcos desde La Coruña pues se encaminan hacia allí y llegan hasta Irlanda. Y sí que es verdad que hay unos patrones genéticos que parece ser que son pertenecientes a la península ibérica, que se encuentran en grandes poblaciones del Reino Unido y en Irlanda. Pero bueno, la verdad es que la curvatura de la Tierra impide ver Irlanda, pero bueno, esa es la leyenda, ¿no? Debe ser que pues, tiró para allí con los barcos y acertó, o supo que había que ir hacia allí, ¿no? No es que, aunque la leyenda dice que vio el humo, pues es difícil que lo viera, pero bueno, parece ser que es verdad que grandes poblaciones del Reino Unido tienen un marcado acervo genético proveniente del Mediterráneo, de la península ibérica en particular. En internet podéis encontrar todo esto, hay miles de artículos y de investigaciones de 400 universidades. Nada, he puesto esta porque son unas pinturas nacionales donde habla es un calendario lunar, un calendario solar, donde habla de los ciclos. Y bueno, lo relevante de esta foto es que son unas pinturas que, si tú las ves a la izquierda, pues parece que son monigotes, pero son muy precisas y coincide con los ritmos que tienen los astros. Y claro, ya digo que en esta zona también son poblaciones lo que llamaríamos celtas o preceltas. En el libro, pues Nilda y su hijo Arlen pues son muy aficionados a estas cosas y les gusta ir por los dólmenes y bueno, pues viendo los jeroglíficos y estas cosas. He puesto esta foto un poco aquí para esta imagen. Esto es otro mismo sitio, ¿no? Las pinturas rupestres, curiosamente, son las piedras, es la posición de las piedras que hay en el suelo, que forman círculos, y aquí, bueno, lo explican. Bueno, es que esto da para una conferencia larga, claro. Las piedras van marcando las estaciones, y las estaciones, vamos a decir, y los ciclos de la luna, ¿no? Sabiendo las dos cosas, en principio, y con muchos conocimientos, podría ser posible, antes no se creía, pero ahora se empieza a pensar, hay bastantes estudios sobre el asunto, predecir eclipses en la edad del bronce. Claro, tú te sitúas ahí y sale la luna justo en la primera luna llena de primavera, que es la luna nuestra de Semana Santa. La luna de Semana Santa, nosotros consideramos cuando empieza la Semana Santa, es exactamente el día donde tú te sitúas en el centro del círculo, hay una especie de V y la luna se sitúa justo ahí, ¿no? Y eso pues puede parecer casualidad, pero es que solo ocurre ese día, vaya, porque era un día sagrado, era como el día donde empezaba el año, ¿no? Ya digo que yo no sé todavía, el día que se conozca dirá que es espectacular, ahora mismo no lo es, pero bueno, está bastante escondido. Si alguien tiene un día ganas de pasear por la montaña y verlo, nosotros estamos encantados de ir con ellos. Bueno, la druida oficial tiene malas relaciones con la reina y bueno, no voy a desvelar mucho el libro, y pone aquí que los celtas señalan a los druidas como sabios versados en el arte de la evidencia
y otras formas de sabiduría sin los cuales ningún rey tenía permiso para adoptar o planificar, de manera que ellos eran los que realmente gobernaban y los reyes se convertían en sus subordinados. Claro, la druida oficial del poblado de Aine, que es la reina, pues no tiene buenas relaciones por temas que arrastran del pasado, ¿no? Y bueno, pues en eso más o menos, bueno, esto es una cosa que no merece la pena leerlo, es la valoración de la editorial, ¿no? Que le gustó mucho. No. Bueno, puedo leerlo, pero bueno, lo voy a leer. Voy a leer, a ver. Sí. La obra se presenta como un texto ambicioso y evocador que transporta al lector a un mundo lleno de simbolismo, misticismo y conflictos humanos profundamente enraizados en la historia y la mitología. Su estilo narrativo es poético y detallado, logrando un equilibrio entre descripciones meticulosas y diálogos cargados de significado. El autor destaca por su habilidad para construir atmósferas inmersivas, desde la representación de escenarios emblemáticos como Stonehenge hasta la ambientación de las comunidades tribales. El lector se siente constantemente envuelto en un mundo donde la naturaleza, los astros y las emociones humanas convergen. Las descripciones del paisaje, especialmente los círculos de piedra y las ceremonias druídicas, potencian la experiencia lectora. La temática central de la obra gira en torno al poder, el sacrificio y la lucha por la armonía entre los deseos humanos y las fuerzas naturales. El personaje de Aine, con su mezcla de fuerza y vulnerabilidad, se erige como un retrato complejo y cautivador de una joven reina enfrentada a un mundo hostil. Entre los puntos fuertes del manuscrito se encuentra la profunda psicología de los personajes, la autenticidad histórica de las descripciones y la forma en la que se integran los conflictos sociales con los rituales y la creencia de la época. Además, la prosa logra transmitir tanto la belleza de los rituales druídicos como la dureza de los sacrificios y las decisiones políticas. Bueno, pues esto es la... Y bueno, yo quería cuestionar a mis hijos, lo tenía de mi hija en aquel momento, para ver la primera luna llena de Semana Santa y subirme a saltar y que entrar en mitad del bosque y no es poca cosa porque es un bosque muy a oscuras, aquí está porque hay una linterna, en mitad de la montaña y solamente aquel día y pasando bastante frío, pues ahí podemos ir y hacer unas fotos. Y creo que ya está. Eso es todo la presentación. Camino. Sí. ¿Te escuchamos otra vez? Sí, ahora voy a tocar algo después de esta lección de ciencia. Voy a tomar algo más ligero. Lo que tú quieras. Yo quiero decirte, David, que has hecho una reseña del libro muy interesante y atractiva. Y pienso que también invita a leer más y completamente terminar de saber todo lo que dice tu libro. Sí, he traído 8 ejemplares, no es gran cosa porque no sabía, pensé que me iba a venir solo mi familia, así que... Pero bueno, estaría muy bien, la verdad. Y quien quiera, si alguien quiere el autor para coger un libro y se lo dedico, pues encantado.
y te deseo un gran éxito con ella. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? A mí siempre he tenido una duda, porque he oído, no sé si esto será una falacia o en fin, que los celtas hacían sacrificios humanos. Sí, bueno, está muy documentado que hacían sacrificios humanos. Lo que pasa es que hay que enmarcarlo dentro de su cultura. Bueno, lo primero, no sabemos con qué frecuencia. O sea, no sabemos si era todos los jueves o una vez cada 10 años, es imposible saberlo. Lo segundo es fruto de una profunda fe en la reencarnación. De hecho, como casi todo el mundo sabe, casi todas las religiones en sus orígenes han aceptado los sacrificios humanos, ¿no? Muy en sus orígenes. Sí, hay una cosa que se llama... Hay un artículo de un profesor ya emérito de la Universidad Complutense, ahora el nombre de la cabeza, que habla de la triple muerte, ¿no? Era un ritual. De hecho, parece ser, bueno, mataban para que nos entendamos, sacrificaban a la víctima de 3 maneras, ¿no? Parece ser incluso que hubo casos muy documentados de la aristocracia, de personas que eran importantes que voluntariamente lo hacían. Se sabe, ha habido varios casos donde se ve que eran personas que eran personas importantes en el pueblo, que habían comido bien, habían cenado bien, habían ingerido muérdago y estaban como preparados para el sacrificio. Ya digo que no sé qué frecuencia o cuál era el asunto si era algo relativamente común o eran cosas muy extraordinarias, ¿no? Pero sí que sabemos. De hecho, Julio César comenta que los celtas prefieren